El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La primera lectura tiene dos temas que van muy unidos, que realmente hacen cambiar toda la visión de la Iglesia y de la historia de la Iglesia en estos hechos de los apóstoles. Es el gran problema de los gentiles. El problema estaba en que los primeros judíos eran todos judíos. Recordemos que los apóstoles son judíos, Jesús era judío, la Virgen es judía, los primeros discípulos todos son judíos. Pues el gran problema era la salvación. ¿Cómo funciona? Sí, Cristo es el Señor y Salvador, eso no lo niegan. Pero el problema está, ¿hay que hacerse judío para ser cristiano? En el fondo es una continuidad el judaísmo, el cristianismo con el judaísmo, de forma tal que la auténtica salvación pasa por ser judío-cristianos, o simplemente el cristianismo borra todo lo que es el judaísmo. Y entonces será este texto el que nos haga ver, por una parte, la primera, lo que es la pureza y la impureza legal, mata y come. Lo que Dios ha declarado puro no llames profano. De alguna forma aquí hay todo el problema de las comidas impuras, pero también va muy unido el problema de lo que se consideraban las personas impuras, los no judíos. Y entonces, gracias a este don del Espíritu Santo que se da antes del bautizo como cosa especial, en la segunda parte de la primera lectura que hemos leído, entenderá la Iglesia que no es necesario hacerse judío, que el hacerse judío es la preparación para el cristianismo del Antiguo Testamento. Pero Cristo está por encima de todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento ha sido hecho para Cristo, para preparar a Cristo. Pero la ley es solo una preparación. Nosotros estamos en la auténtica ley de Cristo, que supera del todo la ley del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento muy importante, pero es la preparación al Nuevo. Y el Nuevo es lo que es la verdad, la auténtica y la plena revelación. Por lo cual, a partir de ese momento se da cuenta Pedro, aunque costará todavía para muchísimos judíos, de que el bautismo es lo que nos hace cristianos y basta. No se necesita ser judío, no se necesita cumplir las 700 y pico leyes o 600 y pico leyes del Antiguo Testamento. No es necesaria la circuncisión, no es necesario el templo, es simplemente Cristo y basta. Y el bautismo, con la confirmación que iban juntas hasta ese momento, aquí es el primer momento en que se ve separado la confirmación antes del bautismo, como cosa extrañísima que Dios quiere para que entiendan los apóstoles, que les cuesta de entender que el bautismo está por encima de la circuncisión y de toda la tradición judía. Y así Dios da el Espíritu Santo a aquellos que no quieren bautizar, y así se ven obligados al bautismo, y así lo hará Pedro, y eso les servirá como lección para entender bien toda esta historia. No es necesario el judaísmo,
sino lo único necesario es Cristo. Ahora bien, los que son judíos se obligan a la ley judía. Los que quieran mantenerse en el judaísmo y ser cristianos, los que vienen del judaísmo están obligados a la ley judía. Los que vienen del paganismo, como nosotros seguramente, estamos obligados solo a la ley cristiana, a Cristo. Mientras que el Evangelio de hoy es como un sustituto del Evangelio de ayer. Los años B y C, estamos en el año A de la liturgia, los años B y C leerían el Evangelio de ayer, Jesús el buen pastor. Habiéndolo ya leído ayer, hoy se nos da otro Evangelio, pero que es el mismo contenido, Jesús buen pastor. Solo que aquí hay como un pequeño detalle que enlaza perfectamente con la primera lectura. Dice Jesús está hablando a los judíos, está hablando al pueblo de Israel, y sin embargo dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Es lo mismo que decía Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes son estas otras ovejas? Podemos perfectamente interpretar que es el mundo pagano, que es aquel mundo que no conocía el judaísmo, pero que es llamado por Cristo a formar un solo pueblo, la Iglesia, el auténtico y nuevo pueblo de Dios.